noches. En esta oportunidad, mi persona y mis compañeras de trabajo tenemos el agrado de presentar el siguiente tema a continuación, que viene a ser la segunda parte de asfixiología, y vamos a tratar los temas de sofocación y de sumersión. Bien, para entrar, primero que nada, el término amplio a todo ese conjunto es la asfixia como tal, la cual se va a caracterizar por la presencia de un obstáculo de la ventilación pulmonar normal, que quiere decir la falta de aire, el cual impide que ingrese a nivel del sistema respiratorio. Por ende, es que la asfixiología forense es importante porque es una rama de la medicina forense la cual tiene como objeto de estudio principal la insuficiencia respiratoria aguda, en este caso, que es lo característico dentro de este tipo de mecanismos de asfixia. Por ende, también, esta asfixia está representada por la cesación de la función respiratoria como tal dentro del campo, ¿no? Para ello, es importante recordar la anatomía, ¿no? Todo empieza desde los orificios nasales, ingresa a nivel de lo que viene a ser la laringe, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta los bronquiolos terminales, el cual va a llegar a nivel de los alveolos, y acá recordemos de que se va a dar el funcionamiento principal que viene a ser la hematosis, ¿no? El intercambio de gases entre el dióxido de carbono y el CO2, lo cual por la asfixia va a estar todo eso impedido. Por ende, dentro de la asfixia tenemos una clasificación, ¿no? Dentro de ella las patológicas, las químicas y las mecánicas. Las patológicas ciertamente son las que no están dentro del campo que vamos a tocar hoy día, sin embargo recordemos que estas están causadas por diferentes afecciones, enfermedades en este caso, como por ejemplo la neumonía, el COVID, ¿no? Por un consolidado o un material mucopurulento, lo cual impide una correcta difusión de gases, ¿no? O por ejemplo una insuficiencia cardíaca, problemas hematológicos como la anemia o en este caso tumores, los cuales comprimen e impiden el paso adecuado de oxígeno, ¿no? Las químicas, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono o la intoxicación con cianuro, los cuales también van a pertenecer a este tipo de asfixia, y las que hoy día vamos a tocar, que vienen a ser las de tipo mecánicas. Son 4 en realidad, ¿no? El estrangulamiento, el ahorcamiento, que se vio en la anterior clase, y el día de hoy vamos a tocar lo que viene a ser la sofocación y el ahogamiento, que vienen a ser de tipo mecánica, valga la redundancia. Dentro de ello, recordemos que se toca este tema porque tiene una importancia significativa dentro del ámbito médico-legal. Recordemos que dentro de ello, lo que se quiere llegar es a la causa, la etiología de la cual fue dada tanto la sofocación y el ahogamiento en este caso, en este tema, ¿no? Recordemos que es de tipo patológico o natural dentro de ella, y acá lo que se quiere ver es si es de tipo accidental, si es de tipo homicida o si es de tipo suicida. ¿Por qué? Porque todo ello va a direccionar a una investigación fiscal de acuerdo a la causa y la etiología propia del suceso, del contexto. Ahora, de forma general, los signos externos de la asfixia va a comprender desde puntos mucho más generales que engloban la cianosis, ¿no? Puede ser a nivel distal o puede ser a nivel central. El hongo de espuma, que va a ser característico dentro de la sumersión, que lo vamos a ver más adelante. La equimosis a nivel externo o las petequias, que lo vamos a encontrar. Los signos internos va a ser sistémico, de acuerdo a la intensidad de la gravedad con la cual se haya la asfixia. No puede ser a nivel encefálico, con una congestión, a nivel pulmonar, la presencia de edema, de equimosis, cardíaco, hepático, esplénico y hemático. Ahora, como tal, hablemos de la sofocación. Se va a caracterizar porque va a haber una interferencia del oxígeno para que penetre los pulmones en cualquier parte del tránsito hasta llegar al alveolo. ¿Qué quiere decir? Va a haber la falta de aire por el impedimento de un obstáculo, ¿no? En este caso. Se va a caracterizar dentro de ello por un cierre violento de las entradas, y la sofocación como tal se caracteriza ¿por qué? Porque esta se va a encontrar fuera de toda constricción del cuello, como ya nos hace relevancia más que todo un estrangulamiento, o de una penetración de líquido, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos, la sofocación directa y la de tipo indirecta. La sofocación directa ocurre cuando un objeto bloquea de forma violenta la entrada de aire por la boca o por la nariz y se introduce a nivel de las vías respiratorias, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? De forma brusca impide que siga el trayecto del oxígeno hacia los alveolos. La sofocación indirecta ocurre cuando la compresión del tórax o del abdomen, ocurre cuando hay una compresión del tórax o del abdomen
o el confinamiento en este caso, que lo vamos a ver mucho más adelante, lo cual impide que la caja torácica tenga una buena expansión y de esta forma entre de forma adecuada el aire, ¿no? Por ejemplo, un aplastamiento impide de que la caja torácica se expanda y por ende haya una buena ventilación. También dentro de ello podemos ver quienes impiden el flujo del respiratorio vienen a ser algunos agentes como las toallas, las sábanas, las capuchas, las bolsas plásticas, entre otros, que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que está a nivel del orificio de las fosas nasales, una bolsa, o los sepultamientos, que lo vamos a ver más adelante, la presencia de un cuerpo extraño a nivel del sistema respiratorio, los ambientes cerrados o una compresión toracoabdominal, ¿no? Ahora, las causas habíamos hablado que son de tipo accidental, homicida o suicida. Las causas accidentales vienen a ser las que se presentan con mayor frecuencia y puede desencadenarse, por ejemplo, con bebés que se duermen en una posición ventral, lo cual de forma inconsciente impide que haya una adecuada respiración, ¿no? O por ejemplo, los bebés cuando son amamantados con las mamás tienden a dormirse y en este caso el bebé se queda sofocado y de esta forma hay el impedimento de la respiración. O si no, la presencia de cuerpos extraños, ¿no? En este caso a nivel del sistema respiratorio, lo cual bloquea la entrada y bueno, es de una forma accidental, o los sepultamientos también, que en este caso se puede hacer, o una compresión toracoabdominal. Y en los homicidios como tal, ¿no? Por ejemplo, la presencia de bolsas o la presencia de almohadones, telas, lo cual impide, igualmente acá a nivel manual, las bolsas. Y también, bueno, se toca un punto, aunque no, algunas literaturas ya no lo consideran, es la crucifixión, dentro de este caso, como tipo homicida, en la cual el mecanismo de muerte de estas va a ser por la fatiga de los músculos accesorios que va a conllevar a que no haya una buena respiración, ¿no? Y el de tipo suicida, que es el de menor frecuencia, sin embargo, es porque la persona de forma voluntaria toma estos mecanismos para poder quitarse la vida. Dentro de los mecanismos, principalmente, recordemos que es por el obstáculo para la llegada del aire a nivel de los alvéolos y la asfixia pura se va a caracterizar porque, a diferencia de los ahorcamientos o de la estrangulación, no existe un trastorno de la circulación sanguínea, como lo vimos en algunas secuelas físicas que deja a nivel del ahorcamiento, ¿no? Solamente acá está obstruido o está alterado la ventilación pulmonar. A comparación del ahorcamiento y la estrangulación, como hemos dicho, el problema es la ventilación pulmonar, mientras que la circulación sanguínea es normal. Mientras que en el ahorcamiento y en el estrangulamiento, el problema es la circulación sanguínea, el compromiso de la vía aérea y la circulación sí se encuentra alterada. Por otro lado, también vemos el tipo de obstrucción según sea de forma en obstrucción de las vías respiratorias, o sea, quiere decir por la boca, por la nariz, la laringe y la tráquea, que la causa puede ser el intento forzado de inspirar contra la obstrucción, lo cual produce el daño pulmonar, la compresión tóraco-abdominal, ¿no? por la presión ejercida, que impide la expansión pulmonar y el aire no puede ingresar, y también la obstrucción con cuerpos extraños, tierra, arena, alimentos, juguetes, entre otros, ¿no? La inspiración forzada aspira a los materiales al interior de las vías aéreas, produciendo que haya un impedimento significativo, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre la clasificación de este. Aquí vamos a encontrar 5 mecanismos. Iniciamos primero con la oclusión de los orificios respiratorios. Aquí, ¿qué va a suceder? Pues prácticamente va a haber una obstrucción mecánica, tanto de las fosas nasales como también de la boca, ya sea por un agente externo, es decir, como cuáles: las almohadas, unas manos, las bolsas, como explicó mi compañera. Otro mecanismo vendría a ser la obstrucción de las vías respiratorias, es decir, aquí va a haber una obstrucción intrínseca ¿de quién? De la tráquea, también de los bronquios, por un cuerpo extraño, es decir, alimentos, vómitos, hasta dentaduras. En el caso de la compresión toracoabdominal, aquí va a haber una inmovilización de la pared, tanto torácica como también abdominal, por un agente opresor, ya sea por una prensa o por un aplastamiento de un automóvil. El sepultamiento va a ser cuando la persona va a quedar hundida tanto completamente o solo los orificios respiratorios.
ya sea por arena o también tierra o granos. Aquí va a suceder dos cosas. Va a haber oclusión de los orificios respiratorios, como también una compresión toracoabdominal o también abdominal, ¿no? Y por último, el confinamiento. Aquí parece cuando la persona va a quedar encerrada en un espacio no ventilado, donde va a consumir todo el aire, el oxígeno del ambiente, ya sea puede ser en neveras o en bodegas. Entonces, las lesiones van a ser tanto internas como externas en cada tipo de lesión, de cada tipo. Puede ser, en la oclusión de orificios respiratorios vamos a encontrar como cuáles, las corazones, como vendría a ser mecanismos de mecanismo de defensa, como también equimosis, periorales y nasales, marcas dentales, también mencionaba. En los hallazgos internos podemos llegar a encontrar, como vemos en la imagen, congestión pulmonar, petequias, pleuras. En la obstrucción de vías respiratorias vamos a estar encontrando cianosis muy marcada, también llegamos a encontrar en los hallazgos internos pues, el cuerpo extraño con el cual se asfixió el señor persona y también atelectasis. En el caso de una compresión tóraco-abdominal, los hallazgos externos que vamos a ver van a ser los surcos de compresión por la mecánica, también la máscara equimótica de Morestin. En los hallazgos internos vamos a estar viendo fracturas costales que pueden llegar a ser múltiples y hemotórax. En el caso del sepultamiento vamos a estar viendo de manera externa tanto las partículas de tierra, arena, granos y de manera interna los enfisemas, una hemorragia alveolar. Y en el caso del confinamiento vamos a estar encontrando la cianosis, como también lesiones de escape, como las escoriaciones. También mencionaba que las lesiones internas iban a ser totalmente raras, pero podemos llegar a encontrar una coloración rojo cereza por una intoxicación de CO2. Entonces, para el diagnóstico de este tipo de asfixia, primero tenemos que ver el estudio de la escena, es decir, tenemos que documentar el tipo de ambiente, la ventilación, cómo se encontraba el cadáver y algún tipo de objetos con el cual él pudo atragantarse, ¿no? En el caso también de la autopsia se va a hacer el examen tanto externo como también interno y por ende también se hace la evaluación de las cavidades. Algunos diagnósticos diferenciales van a ser la muerte súbita cardíaca, epilepsia, la arcadura, intoxicaciones, traumatismos craneales. Es por ello que también se hacen pruebas complementarias, como vendría a ser histopatológicamente, para ver si tiene algún tipo de material granular dentro de estas, la toxicológica para detectar los gases que se ingirió, respiró, el alcohol, la radiografía para ver los tipos de fracturas que podíamos encontrar en neumotoras y microbiología también obviamente para ver si había algún tipo de infecciones que podía conllevar a la muerte de la persona. Bien, ahora pasando al tema de sumersión, esto se define como la forma de asfixia mecánica producida por la entrada de un medio líquido en las vías respiratorias, lo que impide el adecuado intercambio gaseoso, lo que provoca finalmente lo que es la hipoxia tisular. También se denomina que la sumersión es la insuficiencia respiratoria que sufre la persona debido a justamente la sumersión en un líquido. Esta puede ser en dos causas, puede ser primaria o secundaria. Primaria, la muerte ocurre durante o mediante o inmediatamente después de la sumersión, y la secundaria inicialmente de supervivencia, pero luego la persona fallece por otras complicaciones como el edema pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, infecciones o hipoxia cerebral. Al inicio de la exposición también mencionaban que, al igual que la asfixia, este tema es muy importante y es de relevancia médico-legal, ya que con esta vamos a poder determinar la causa y forma de muerte. Y igual que en el anterior caso, pues también estaríamos hablando de causa de muerte, ya sea homicida, suicida o accidental. Bien, entonces, etiológicamente tenemos tres causas: accidental, suicida y homicida. Accidental puede deberse a una impericia para la natación, la imprudencia, es decir, que las personas se tomen un baño en aguas de gran oleaje, caídas en ríos, piscinas, pozos, crisis epilépticas dentro del agua, traumatismos previos. Nos mencionan que la etiología accidental es la más común en niños y jóvenes. En segundo lugar está la suicida, cuyas características van a hacer que la persona tenga antecedentes depresivos, notas suicidas o incluso pesos atados al cuerpo en el momento de encontrar el cadáver.
Y la etiología homicida puede deberse a un empujón al agua, inmovilización o una sumersión forzada. Bien. Para hablar de la fisiopatología, pues básicamente nos mencionan que la causa o el mecanismo principal de muerte en la sumersión es la hipoxia progresiva y tenemos 5 fases. La fase 1, que es la de inmersión inicial o también denominada como de sorpresa, en la cual la persona realiza lo que es una inspiración brusca. Al realizar la inspiración brusca hay un ingreso de poca cantidad de agua, lo cual va a provocar tos e hiperventilación. En la fase 2, que es la de apnea refleja, ya también la persona trata de contener la respiración y trata de salir al agua. Entonces va a haber un incremento de CO2 y una disminución de oxígeno, lo cual va a generar justamente angustia y disnea. En la fase 3, que también es conocida como el laringoespasmo, este laringoespasmo se va a provocar por el contacto que tiene el agua con la glotis, lo cual va a generar que justamente haya el cierre de la glotis y el bloqueo de agua inicial. Esto explicaría, por ejemplo, el caso de que se encuentren pulmones secos, que después lo vamos a explicar. En la fase 4 de aspiración de agua va a haber un incremento de hipoxia. Y el incremento de hipoxia va a hacer que haya una disminución en la conciencia de la persona, lo cual va a generar el ingreso de agua a los pulmones. Este ingreso justamente se va a deber a que ya hay pérdida del laringoespasmo, lo que va a generar edema pulmonar, atelectasia, acidosis y va a haber un incremento de la hipoxia, o en este caso se denomina como hipoxia severa, lo cual nos va a llevar a la fase 5 de daño sistémico por hipoxia severa, que a nivel cerebral se va a poder observar el edema cerebral, coma o incluso muerte cerebral. A nivel cardíaco vamos a poder detectar lo que son las arritmias, la sistolia, también se menciona lo que es la taquicardia inicial y la bradicardia terminal, y a nivel metabólico genera acidosis, alteraciones electrolíticas. Todo esto nos va a llevar a una pérdida de conciencia y consecuentemente a un paro cardiorrespiratorio, lo que va a causar la muerte. Continuando, vamos a hablar sobre la clasificación. Bueno, aquí tenemos sobre todo 4 segmentos donde podemos decir que se puede clasificar según el mecanismo, según el tipo de agua, según la extensión y también por lo que ya vimos antes, la etiología. Bueno, según el mecanismo tenemos lo que es la sumersión húmeda y la sumersión seca. La húmeda es la forma más frecuente. Aquí sobre todo lo que vamos a ver es la entrada de agua a los pulmones, sobre todo los alvéolos, lo que provocaría el bloqueo del intercambio gaseoso. Y eso genera la hipoxia y por ende también lo que es la muerte por sumersión. Bueno, un ejemplo aquí es cuando una persona cae al agua y cae y aspira el agua. En una sumersión seca lo que vamos a ver es sobre todo cuando se da por un laringoespasmo o un reflejo vagal, que podría ser por la hidrofusión. Esto sobre todo cuando una persona cae al agua muy fría y esto puede hacer que sufra de un paro cardiorrespiratorio súbito. Bueno, según el tipo de agua vamos a tener cuando se da en el agua dulce y en agua salada. Sobre todo en el agua dulce vamos a encontrar que como esta es hipotónica va a generar la dilución de la sangre y por ende también va a generar lo que es la hemólisis. También entre los hallazgos de laboratorio se puede encontrar una hiponatremia y otros desencadenantes. Bueno, otras manifestaciones como arritmias o colapso circulatorio. Cuando se da en agua salada, sobre todo por la sal va a generar que el agua vaya de la sangre hacia los alvéolos y eso va a aumentar lo que es el edema pulmonar, aparte de que en laboratorios vamos a encontrar lo que es una hipernatremia y la principal causa aquí es una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, según la extensión también vamos a ver una sumersión total, que es cuando el cuerpo está completamente sumergido en el agua. Aquí, sobre todo, el principal hallazgo es que va a haber una mayor cantidad de agua en los pulmones. Mientras que en una sumersión parcial, que podría ser solo la cabeza, pues aquí también podría darse por un laringoespasmo, que es sobre todo por un cierre de la laringe, que también podría provocar lo que es una muerte por sumersión. Y según la etiología, tenemos la accidental, que es la forma más común, es sobre todo más frecuente en niños, cuando estos están sin supervisión, caen a una piscina, jóvenes que por decir ingieren bebidas alcohólicas y pueden caer al agua. Asociado a ambos.
bueno, se tira al agua. La forma homicida, que es más rara, aquí sobre todo se buscan lo que son hallazgos o lesiones como lesiones de resistencia o de defensa. Bueno, entre los hallazgos vamos a tener lo que son los signos externos y los internos. Los externos no son tan específicos de una sumersión, mientras que los internos incrementan lo que es la especificidad. En los externos vamos a encontrar, bueno, lo más común es la espuma blanquecina o el hongo de espuma. Esto sobre todo se da porque cuando la persona aspira el agua, va a mezclarse esta con el aire, con la sustancia surfactante, e incluso puede mezclarse con el moco. Lo que, bueno, formando lo que es esta espuma. Además de que este también es un indicador de que la persona todavía estaba viva mientras aspiraba el agua. Ahora tenemos la equimosis conjuntival, que sobre todo se refiere a una coloración morada de los ojos. Y esto se va a dar sobre todo porque durante el ahogamiento va a haber un aumento de la presión venosa en los vasos sanguíneos de los ojos. Lo otro es la piel de lavandera, que es como una coloración marmoleada, moteada de la piel. Y esto sobre todo se da porque por una vasoconstricción de los vasos sanguíneos para poder redistribuir la sangre hacia cerebro y corazón. Luego tendríamos lo que es la cianosis peribucal y también en extremidades, que es sobre todo por la hipoxia. Otras lesiones que podríamos encontrar son, por ejemplo, hematomas por haber caído, por decir, a una superficie rocosa, o incluso tal vez si se tratara de una causa homicida, algunas lesiones como escoriaciones o signos de defensa. En el cabello y la piel, pues estos se van a encontrar todavía permanentemente húmedos, y esto sobre todo cuando la persona estuvo mucho tiempo en el agua. Bueno, en los signos internos vamos a encontrar sobre todo, bueno, a nivel sistémico, lo que son los pulmones aumentados en tamaño y peso. ¿Por qué? Por el edema pulmonar. La espuma traqueobronquial, porque por la misma razón de que se mezcla el agua, el surfactante y el aire, formando esta espumita. Y también es un indicador de que la persona estaba viva mientras ocurría la sumersión. También vamos a encontrar lo que es congestión, un hígado congestionado, al igual que dilatación y congestión de cavidades derechas. Al igual, estas cavidades derechas van a aumentar lo que es el flujo pulmonar, flujo hacia los pulmones, lo que nos va a dar también lo que son las manchas de Patau, que son como pequeñas hemorragias que ocurren en la pleura visceral. Bueno, también encontramos lo que es agua en estómago y duodeno. Se estima que entre 300 a 400 mililitros nos indican una sumersión en vida, y también la presencia de diatomeas en médula ósea. Estas diatomeas también podemos encontrarlas en pulmones, hígado, vaso, pero más específico de una sumersión es en médula ósea, ya que este ambiente no es tan contaminado. Y también indica que hubo una aspiración de agua en vida. Bueno, entre las pruebas complementarias tenemos las diatomeas, que son microalgas que se van a buscar en lo que es la médula ósea, hígado, vaso, pulmones. Y como le decía, va a ser más específica si estas se encuentran en médula ósea, mientras que en pulmones, vaso e hígado, pues no tanto, porque estas pueden aparecer en ambientes contaminados. Bueno, en el análisis de líquidos y electrolitos, sobre todo para diferenciar si ocurrió un ahogamiento en agua dulce o agua salada. En agua dulce lo que vamos a ver es una hiponatremia con hemólisis, y en agua salada una hipernatremia. Respecto a la histología pulmonar, sobre todo lo que vamos a encontrar son alvéolos congestionados o edematizados con pérdida de sustancia surfactante. En toxicología, sobre todo para descartar otras causas de muerte, y donde, bueno, se confirma, se pide exámenes de alcohol, drogas y otros como veneno. En la médula ósea, sobre todo para identificar la presencia de diatomeas y otros marcadores bioquímicos como la proteína surfactante en casos dudosos. Bueno, entre
entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener, bueno, lo que es un cadáver arrojado al agua. Por decir, si cuando la persona sufrió una sumersión en vida, va a presentar lo que es una espuma, el hongo de espuma, también va a presentar lo que es la presencia de diatomeas en médula ósea, agua en estómago y duodeno. Pero en un cadáver arrojado no vamos a tener todo esto. Además de que tampoco vamos a encontrar tal vez una pleura sin reacción microscópica. Pero los hallazgos pueden ser similares. En una muerte natural, como un infarto, una ACV, un síncope, sobre todo puede simular lo que es la congestión pulmonar, congestión cardíaca o tal vez también una congestión hepática. Sin embargo, en esta no vamos a encontrar la presencia de la espuma, por ello podríamos descartar esto. Ya. Otros tipos de asfixia. Por ejemplo, en una estrangulación lo que podríamos encontrar son fracturas a nivel del cuello, pero en una sumersión no vamos a encontrar eso. Respecto a intoxicaciones, vamos a tener una toxicología positiva, además de que también vamos a tener el contexto de la escena. Y respecto a un trauma craneal severo, esto se refiere sobre todo a cuando la persona cae, por ejemplo, en un río, pero se golpea con una roca antes de caer al agua. Entonces su causa de muerte podría ser principalmente por un traumatismo antes que por la sumersión. Y bueno, como conclusión tenemos que tanto la sofocación como la sumersión como formas de asfixia son un tema clave en la medicina legal. Y que un análisis crucial de estos es muy determinante para identificar la causa de muerte de las personas. Gracias. Muy bien, chicos. La exposición ha sido bastante gráfica. No, que sí. Básicamente han dado toda la información que necesitamos conocer. Ha sido muy ilustrativa. Nos han explicado también las figuras. No solamente es colocar la figura, sino también explicar qué significa o qué es lo que estoy tratando de representar. Y verdaderamente las felicitaciones al grupo por esta exposición, porque la han planteado también adecuadamente, han iniciado con los conceptos. Si bien ya los conocemos los conceptos de asfixia, pues también nos han vuelto a recalcar su clasificación, etc. ¿Preguntas? A ver, yo voy a preguntar ya. ¿Qué has entendido? Un número. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué has entendido sobre las diatomeas? ¿Qué son las diatomeas? ¿Para qué sirve? ¿Dónde las podemos encontrar? Diatomeas, ¿eso no eran orificios vacíos? Las diatomeas, ¿en qué parte de las asfixias vamos a ver? Sumersión. En la sumersión. ¿Alguien quiere decir sobre las diatomeas? En insumersión, cuando estaba en un dilatorio, se asfixió en el agua, básicamente son las algas en una médula ósea, ¿no? Que es lo más específico, pero también puedes encontrar esas diatomeas en el vaso, en este modo. Ya, muy bien. Entonces, las diatomeas es el plato, ¿no? Que se encuentra a nivel del agua. Que al momento de una persona aspirar el líquido, estas, como son microscópicas, van a pasar la barrera al miolo hemático o al manto alveolar. Y por la circulación se van a ir a localizar los diferentes lugares del cuerpo, pero mucho más específicos a nivel de la médula ósea. Entonces, si tú tienes
Si tú tienes un paciente que está sospechando, o sea, una persona, perdón, que está sospechando que ha muerto por una sumersión, ¿por qué? Porque te llamaron un levantamiento de cadáver. Y dijeron, lo hemos encontrado al costado del río, ¿no? Y está con la ropa húmeda aún todavía. Pueda o no que veas este hongo de espuma, que este hongo de espuma, como bien lo ha dicho vuestra compañera, se forma, ¿por qué? Porque hay un intercambio, una reacción química entre el líquido y el surfactante. Existe una nitroglicerina, que es un surfactante de aquí. Entonces esa combinación se genera ese hongo de espuma. Pero ¿por qué digo puede o no encontrar? Porque no es que ese hongo de espuma nos va a esperar hasta nuestro levantamiento. Es posible que en el levantamiento de cadáver encontremos, por ejemplo, el hongo de espuma, y cuando lo llevemos para hacer la necropsia, desaparece, ya no hay. ¿No? O viceversa, ¿no? O de repente solamente estuvo después de 2 o 3 días, no vamos a encontrar ese hongo. Entonces, para tú determinar o para extraer una muestra del organismo en tu necropsia, ¿qué parte elegirías para justamente mandar esa muestra a anatomía patológica y te puedan decir si es que hay o no hay presencia de diatomea? Los pulmones. Pulmones. Ya los pulmones. Médula. ¿Alguien más? Médula ósea, ¿no? Entonces estamos viendo de que de alguna manera, o sea, en el orden, primero vamos a elegir la médula ósea y podemos elegir el pulmón, podemos elegir el corazón, ¿no? El hígado. Pero si es la médula ósea, ¿dónde vas a extraer la muestra? ¿Qué parte? Sí. Huesos largos. ¿Ah? O sea, yo soy el técnico de necrocería, te digo, doctora, corta, ¿qué voy a cortar? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué parte? Huesos largos donde hay mayor médula El ósea. hueso, ya. Doctora, ¿qué hueso? ¿Ah? Cabeza externo. Porque tenemos que ser específicos, ¿no es cierto? Nosotros somos los que vamos a comandar esa necropsia, vamos a decir, sácale de aquí. De algún hueso largo. Donde se toman biopsias para... Ya, adulto entonces. Te lo voy a complicar. Un hueso corto. Ahí la... En la cresta. Ilíaca antero superior. ¿De cresta gali? No, cresta ilíaca antero superior. Claro, puede ser en las crestas, solamente que es mucho más complicado, ¿no? Le voy a complicar al necrociador para que agarre y me saque, individualice la cresta. Algo más accesible es el esterno. Entonces en el esternón saco un fragmento de esternón y lo envío. ¿Cómo lo voy a enviar? Por ejemplo, la muestra. ¿Lo vas a enviar con formol, sin formol? Sin formol, muy bien. Si no, Entonces se lo va. envías sin formol. ¿Por qué? Porque se va a lo que van a hacer es individualizar. El biólogo es el que va a tener que hacer este proceso, ¿no? Entonces no necesitamos colocar formol, solamente necesitamos colocar formol aquellas muestras que van a ser estudiadas por anatomía patológica. Anatomía patológica. Decía, vamos a sacar muestras de qué más? De sangre de repente. ¿Por qué? Porque quiero saber qué contiene la sangre. ¿Para qué? ¿Para qué sacaría? Para el examen toxicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a él le vamos a echar formol? No le vamos a echar formol. Entonces, ¿cómo vamos a extraer esta sangre? ¿Les expliqué esta parte? No. ¿No? Ya. Cuando han ido a necropsia, ¿han visto? ¿Ah? Ya. ¿Cómo van a sacar la sangre? Con jeringas. Ya, lo van a sacar con jeringas. Es mejor, miren, es mejor sacar la sangre periférica. Mucho mejor.
antes de abrir el cuerpo, mejor extraer la sangre. Pero si no, aperturas del cuerpo, sacar la muestra de sangre. ¿Cuánto debe sacar? ¿En dónde lo coloco esa sangre? En un vial, ¿cierto? Un tubito. ¿Y tendrán ustedes tubitos? La idea es que si ustedes van a sacar muestras, sí deben tener estos tubitos. ¿Qué? Pero doctor, no tengo. O sea, ¿cómo me agencio de tubitos? No hay. Porque estoy completamente, casi seguro de que no hay esos tubitos. Aunque para el dosaje etílico sí. Para el dosaje etílico sí hay en los establecimientos de salud, por lo menos cuando yo trabajé hace 25 años en un establecimiento de salud, en un puesto de salud, había frasquitos con preservante para el dosaje etílico. Entonces la policía había encontrado una persona, por ejemplo, había un suceso de tránsito, entonces lo traía, decía, doctor, por favor, sáquele la muestra de sangre. Y vamos a hacer el examen de dosaje etílico. No allí, lógicamente, en un puesto de salud no, pero necesitaban la muestra. Entonces, ¿cómo saco esa muestra? ¿O cómo consigo este vial si no lo tengo? Se me ocurre a mí, por ejemplo, tenemos los frasquitos de penicilina. Ah, Esos frasquitos de penicilina, ¿cuánto contiene la penicilina? 100 mililitros. No, en mililitros, en mililitros. El líquido. 100 mililitros. 100 Mililitros. Ujú. 500, 100. ¿Todo eso llenará? No, es un poquito más pequeño. Más pequeño. ¿Cuánto? 20, un poquito menos. Pues, generalmente es de 5 ml. Ah, Pues tengo ese frasquito, pero acá un problema, digamos, que ese frasquito tiene tapa de goma. Entonces, ¿será que si yo coloco la sangre y lo tapo, en algún momento se va a perforar? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la sangre se va a fermentar. Entonces, en la fermentación va a provocar gas. Y eso va a hacer que salga esa sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asegurarlo. Una vez que obtengo la sangre, la cantidad que ustedes van a tomar es la misma cantidad que pueda llenar el frasco. Doctor, tengo entonces un frasco. Y si yo conseguí un frasco de 10, tienes que llenar ese frasco de 10. Sobre todo para el dosaje etílico. ¿Por qué? Porque al realizar el dosaje etílico, lo que va a determinar el proceso es de que va a ubicar, va a trazar el alcohol, pero no lo va a diferenciar si es un alcohol exógeno o es un alcohol endógeno. No va a diferenciar. Entonces va a aumentar. Si yo solamente extraigo la mitad del frasquito, entonces le voy a dar la oportunidad para que el resultado sea más de lo que debería ser. ¿Me entienden? Por eso la formación de ese alcohol endógeno. Doctor, ¿y cuánto sería que va a aumentar? Aumentará 0.05. Menos de 0.1. Doctor, es poquito. Ya está muy bien. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es poquito. ¿Cuánto es lo permitido para una persona que maneja un vehículo en consumo de alcohol? Uno, O de determinación de alcohol. 1 no. ¿Cuánto es? Los que manejan. Yo ya manejo. ¿Tienes licencia? Sí. ¿Cuánto es? Pero no sé. ¿Quién tiene licencia? ¿Cuánto es? No sabe. Licencia. No, 10 es mucho. 10
No, no, no. Mira, 10 miligramos por decilitro, esta persona está en el cielo. Respira al cielo con varias 0.5 gramos. 0.5 miligramos por decilitro. Miligramos. Esa es la cantidad permitida en una persona que maneja su vehículo particular. Ujú. Pero si tú manejas servicio urbano, 0.25, 25. o sea, hasta 0.25. Ujú. Si tendrías una cantidad de 0.49.9 o 49, ¿no? 49. Ujú. 0.49. ¿Está dentro de lo permitido? Sí. Ya. ¿Y si se aumenta ese alcohol endógeno? Un falso Ya fui. positivo, claro. Ya fue. Entonces, para que vean, o sea, sí es importante, porque una persona puede cometer un delito no porque haya consumido, sino porque la técnica que se ha utilizado desde la toma de muestra hasta llegar al laboratorio no ha estado adecuada. En relación al dosaje, al toxicológico, ¿qué podemos tomar? Bueno, antes, regresamos. ¿Por qué se toma sangre? ¿De alguna otra parte del cuerpo se puede tomar para determinación de alcohol en el cuerpo? ¿Hígado? Hígado, en el ojo. ¿Pero qué parte del ojo? ¿En el humor vitrio? No. ¿Ah? Esas son preguntas de examen. En el humor. Pero se puede tomar en cualquier parte del cuerpo. Ujú. ¿Por qué? Porque el metabolito Por la circulación, porque todo el cuerpo constituye de sangre, está irrigado de estamos sangre. constituidos de sangre, lógico. Pero, mira, la norma legal que te dice que la sangre, o sea, se debe determinar mediante la toma de muestras de sangre. Por eso se llama alcoholemia. Ujú. ¿Cuál es la muestra más real para poder determinar alcohol? Sangre. El humor. Humor vitrio. ¿Por qué? Porque allí no se va a fermentar, no hay azúcar. Claro. Pero si por ejemplo en los accidentes de tránsito yo le tomo humor vitrio y lo presento, entonces, y un abogado con conocimientos prácticamente se va a tumbar ese resultado. ¿Por qué? Porque la ley determina que la toma de muestras sea en la Sangre. sangre. Sencillamente por eso. ¿Tú le puedes explicar mejor de cualquier forma? No, un momentito. Ahí, claro, ley. El examen toxicológico se puede tomar ¿de dónde se puede tomar el examen toxicológico? ¿De parte? Para determinar, por ejemplo, un veneno. Sangre, orina. Sangre. Y cualquier parte, cualquier órgano de nuestro cuerpo. Cabello en ciertas circunstancias, Drogas. sobre todo cuando son de consumo crónico. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ustedes van a hacer de repente una necropsia y no van a encontrar sangre. No hay sangre. ¿Y ahora qué hago? ¿No le voy a tomar muestra? Sí. Entonces tengo que tomar al segundo recurso. ¿No? Pues no tengo sangre, tomaré humor vitrio. Si no tengo humor vitrio, digamos en alcohol, puedo tomar otro, el hígado, el pulmón, y así voy corriendo. En el toxicológico, de la misma forma, cualquiera de los órganos, de preferencia, o sea, vamos a seguir el recorrido del tóxico. ¿Por dónde ingresa el tóxico? Generalmente, por la boca, por vía oral. Entonces, ¿dónde voy a tomar la muestra? En el estómago, la pared gástrica.
Después de dónde se va, por dónde se va a ir. ¿O hacia dónde? Intestino, De duodeno, ahí se absorbe. riñón, ¿A hígado, dónde? hígado, Al hígado. Entonces, tomaré del hígado, hígado. ¿No? ¿De ahí a dónde va? riñón, Va a pasar la barrera. hematoencefalo, Entonces tomaré líquido cefalorraquídeo, cerebro. ¿Dónde se va a eliminar? orina, En el riñón. Entonces por ahí, que también el riñón, vamos a tomar ya. ¿Y si qué tal que por ahí sale negativo tu resultado de diatomea? ¿Es negativo la sumersión? ¿Asfixia? ¿No se murió por eso? no necesariamente agua dulce, agua salada, diatomea es agua salada. Puede ser, claro, la explicación es lógica. De repente no había diatomeas en el lugar donde yo tomaba. ¿Ya? Entonces, ese examen, si es cierto que te ayuda a determinar, o de repente es un examen que te pueda confirmar el diagnóstico. Pero si sale negativo, no necesariamente es que te va a excluir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, no se olvide, que no está en base a los exámenes de laboratorio, sino a la clínica, al examen Físico. y aún todavía a la investigación. ¿Dónde has encontrado? Por eso que es importante el levantamiento de cadáver. La necropsia, ¿dónde comienza? Desde el levantamiento. La necropsia no es un procedimiento que se realiza en el sótano de la morgue, ¿no? No es ahí. Sino la necropsia comienza desde el Lugar de los hechos. levantamiento de cadáver que se encuentra en el Lugar lugar de los hechos. en el lugar de los. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Sofocación, las petequias. Y vamos a ver que era un casito. Sí, ¿Vemos? sí, de sumersión. Lo apago.